Hola amigos, Somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa os mostramos la colección de clásicos medievales de la editorial Siruela. a por ella nos vamos. Si existe alguna editorial interesante, curiosa y con temas que se salen de lo normal en nuestro país, en España, esa sin duda y ha sido la editorial Siruela. No hay que olvidar que esta editorial se ha estado publicando a los lectores en español, en habla hispana, en castellano, muchos libros de muchas colecciones que no se publicaban en otras ediciones con ese gusto estético, con ese rigor en otras editoriales. Estoy hablando de colecciones de libros de misterio, colecciones de clásicos contemporáneos, bueno, en fin, de todo, ¿no? A nosotros la que más nos gustó y nos gustaba siempre ha sido la de los clásicos medievales, porque traía unos libros, se puede decir la palabra raros, raros de narices, y que nos gusta mucho el tema medieval. Habrá muchos amigos, espectadores que les guste también como a nosotros el tema medieval. Pues bueno, si os gustan, quedaros a ver el programa porque vamos a hablar un poquito de estos temas, de estos libros. Antes de nada, de todas formas había que poner un poco en antecedentes sobre la figura del creador de la editorial, del conde de Siruela, hijo de la duquesa de Alba, que ahora os comentará Lourdes, y un poquito y de esta editorial, que nos puede contar Lourdes sobre este tema, ¿no? Sí, esta editorial nace en 1982, la crea el conde de Siruela. Bueno, como se le conoce, o como le gusta que le conozcan, es como Jacobo Siruela, a pesar de que realmente su nombre es Jacobo Fitzjames Stuart Martínez de Irujo, porque es hijo... ¿Y cómo pues para rellenar un cuestionario no le cabrá el nombre? Se saldrá abajo del todo. Sí, es hijo de la duquesa de Alba. Entonces, él le gustaba más que le conocieran por su nombre de, por el nombre de nobiliario, sí, de conde de Siruela, y al final siempre pues le gusta que le digan Jacobo Siruela. Bueno, está bien. Y puso evidentemente pues el nombre de su editorial como Editorial Siruela, y por eso se le conoce. Este editor, curiosamente, porque es curioso que un noble, ¿no?, una persona de la nobleza española comience a una editorial, pues bueno, es curioso cuanto menos. Sí. Todo ocurre o todo le pasa porque de los hijos de la duquesa de Alba, pues es un poco el que se sale un poco de la norma, ¿no? Y ya desde bien pequeño le gusta mucho la literatura, empieza los libros, empieza a leer con fruición. Y de hecho dice que esto le viene porque, bueno, según lo que dice él, el abuelo materno, o sea, el abuelo por parte de madre, es muy erudito y le gustan muchísimo los libros y bueno, él bebe un poco en eso que le queda de su abuelo. Cuando tiene 22 años, pues, tiene la idea de traer a España, de traducir una novela medieval. Y claro, nadie había hecho eso antes en España. Bueno, ¿no? Escasamente, sí. Claro, le dicen que es una locura. Sí, quizá en Aguilar o alguna editorial de esas. Claro, ¿cómo vas a montar una editorial y vas a comenzar el primer libro con algo que no se va a vender? Porque es que ¿qué gente va a leer eso, no? Y sí, es el libro, el primero que publican y que edita, es La muerte del rey Arturo, una novela del siglo XIII. A él ya le gustaba leer este tipo de novelas de caballería, novelas así de este tipo. Y entonces contacta con una traductora medievalista francesa y traduce el libro. Además también tiene un amigo que es artista, pintor, y le pide que diseñe, ¿no?, lo que es el libro. Y él, que tiene también una formación un poco de diseño gráfico que le gusta, pues entre unos y otros hacen una edición de este libro. Y claro, la gente dice, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas, alma de cántaro? Que es que la tirada es carísima, porque hay que hacer de una calidad impresionante, con eso, con tal, que si la traducción, que si tal, y dice, ¿pero dónde vas? Si es que es un libro que no vas a vender, porque es que es muy caro, ¿no? Bueno, pues resulta que al final él le requiere y lo publica. Y ese año
sale ganador de ese libro, La muerte del rey Arturo, sale como ganador del mejor libro editado en España en ese año. Entonces resulta que claro, a partir de ser el ganador, pues vende todas las copias, que había hecho pocas, no sé, 500 copias Sí. o menos, ¿eh? Y claro, pues resulta que le da más fama, ¿no? Si cabe, o sea que bueno, a veces pasan cosas en la vida que bueno, Sí, que sí. te hacen seguir. Ujú. Y como tiene éxito, pues dice, bueno, pues vamos a seguir por ese camino. Y entonces va consiguiendo traducciones de libros medievales y los va trayendo para su editorial. Dice, pues eso, que con mucho esfuerzo y sobre todo mucho esfuerzo de leer, de estudio, ese tipo de cosas, sobre todo de estudio medieval, y que cada vez se va metiendo más en ese tema, cuanto más se mete más le gusta, y a partir de ahí, pues bueno, nace toda esta colección de libros de Siruela. Sin más dilación, nos vamos a ver, tenemos algunos, que son los que a nosotros nos gustan, no les hemos comprado para el programa, que no compramos los libros para el programa. Estos son de nuestra biblioteca, que nos gustan, les hemos ido recopilando, les hemos comprado, pues por gusto y afición de leer estas cosas raras medievales. Entonces ahora os les vamos a mostrar ya mismo. 6 libros os traemos hoy, como ya os decimos, que ya veis aquí en la mesa. La editorial Siruela editaba con bastante gusto, les hay en rústica, les hay en cartoné. Hemos conseguido, ya os contamos un poquito, los que tenemos en rústica aquí, que ahora os vamos a mostrar, son antiguos, algunos comprados, nuevos, pero muy antiguos, o sea, algunos tienen ya más de 20 años, otros de segunda mano, y estos dos que tenemos aquí les hemos comprado recientemente, hace poco. Bueno, Son más nuevos. en cartoné, pero son de la editorial Siruela, que aún tiene, lo podéis ver en la página web, que todavía tiene una lista. Vamos a dejar abajo en la zona de comentarios la lista de los libros que tiene la editorial Siruela actual, que no son todos los que, por lo menos los que hemos visto nosotros. En segunda mano se pueden comprar muchos de los que están aquí, el resto. No sé si todos, porque claro, son algunos complicados de encontrar, pero bueno, yo creo que muchos sí que estarán, ¿verdad? Veo aquí que, no sé, parece que hay unos 20 o así, algunos más o menos. Bueno, ya les veréis en la zona de comentarios, ¿no? Os vamos a comentar los que tenemos aquí. Empezamos un poco, mira, uno que nos gusta mucho, el bestiario medieval, ¿no? Que como podéis ver es una recopilación anónima, ahora estáis viendo ahí el interior, os vamos a enseñar también, una recopilación que se ha hecho de montones de códices, escritos, manuscritos antiguos, todos desde la época de la Cruzada, siglo XIII, siglo XIV, en fin, de todo tipo de códices. Se ha ido recopilando este bestiario, que era este compendio de animales imaginarios y fantásticos, con nombres tan sugerentes como la mantícora, como el dragón, el ave fénix, ¿no? Y con descripciones pues muy graciosas, muy graciosas, porque incluso algunos, como el onagro allí, pues dice, por ejemplo, el onagro, que es el burro, el onagro dice, son animales no bestias feroces, pero movidos por un enorme coraje y exultantes a menudo de fuerza, arrancan las peñas de los montes. Eso creían los medievales, las personas que vivían en este mundo oscuro de la época medieval. O sea, eso creían, y esto era su guía. O sea, animales que creían que existían de verdad. Ya veis bien todas las imágenes. Detrás vienen todas las imágenes en color, además. Fíjate, una sirena que se creía que existía. El ave fénix, como dices tú, la salamandra, que decían que aguantaba el fuego, pobre salamandra. En fin, bueno, este es aquí le veis un poquito. El simio, es que todo les parecía fantástico, ¿no? Mira, la pantera, animales que son reales mezclados con animales inexistentes, como el unicornio, hay de todo aquí, ¿eh? Mira, la mantícora que te he dicho, de todo. Bueno, pues bueno, este nos gustó mucho, el bestiario medieval, que es uno de los primeros que compramos, y no es el primero, creo yo, ¿eh? Sí, creo que sí. Creo que sí. Luego, mira, uno que compramos, sí, este es muy interesante, de Jean Froissart. Son las crónicas, bueno, esto está versado en la Guerra de los 100 años, en la época del Príncipe Negro, de Ricardo Corazón de León, de toda esta época de guerras en el territorio francés por los ingleses que campeaban allí a sus anchas, de arqueros, de caballeros andantes, del final de la caballería, de las armaduras, bueno, ya sabéis, ¿no? Esta famosa Crónicas de Jean Froissart la compramos porque estábamos investigando sobre esas épocas para escribir nuestras novelas y tal, un poquito. Y bueno, la compramos y es un libro muy interesante, es un libro un poco de erudición, le compramos de segunda mano.
Y bueno, no es un libro de lectura, vamos a decir así, ¿eh? Es un libro para irle consultando, para irse informando sobre esta época, pero es la fuente que beben todos los autores que hablan de estos temas. También podemos ver las imágenes en color de los códices miniados, que nos muestran las imágenes también. Es que es muy bonito, bueno, muy bonito. Para un poco ilustrar, ves aquí, la batalla de Nájera viene de París. Bueno, es que el libro es muy interesante. Batalla de Crécy, la famosa batalla entre ingleses y franceses, ¿eh? Bueno, aquí no nos vamos a enrollar más de este tema, pero bueno, es un libro muy, pues una joya, porque para nosotros es una joya de nuestra biblioteca, ¿eh? Crónicas de Jean Froissart, ¿eh? Estos títulos los vamos a dejar abajo también. ¿Qué tienes ahí, Lourdes? Cuéntanos un poquito. Yo tengo uno muy interesante, que además eso está en cartoné, es muy durito, una edición nueva, y es la historia de Merlín. Es muy interesante. Tal cual cuenta aquí, dice que la presente traducción ha sido realizada a partir de un manuscrito fechado en 1316, que aparece recogido en el trabajo compilatorio de todo el ciclo artúrico que Sommer publicó en 1908. Pero bueno, de todas formas la han adaptado para hacer la obra un poco más accesible para que se pueda leer y no tenga ese estilo. Aunque un poco dice raro, que no deja ninguna aventura incompleta, ¿no? Y nada, la verdad que es una pasada. Creo que en esta obra, el que lo quiera leer, todo esto ya sabéis que no es lectura de novela, hay que leerlo por gusto, de querer descubrir en los orígenes, en las fuentes, muchos de los textos y muchas de las historias que nos cuentan otros autores y que están aquí, y que las han sacado de aquí. Este es el origen de las cosas, de este tipo de libros. Entonces, también hay que tener en cuenta, yo le he ojeado, aquí sale la figura de Merlín, no tiene mucho que ver con el Merlín que todos conocemos, no os digo más. Claro, porque dice que Merlín es un mago, o sea, es como un personaje demoníaco, poco oscuro. Quiero decir, ahí fijaros cómo empieza esta figura, que luego es uno de los puntuales de las sagas artúricas que hay después, ¿no? Sí, y aquí cuenta pues todas sus aventuras. Muy bien, muy bonita edición, una pasada para poder leerla. Hombre, la edición de Siruela está muy bien, incluso en rústica, ya no te digo en cartoné, a mí me gusta mucho, y está muy cuidada, y las traducciones y todo, bueno, es que eso ni lo hemos comentado, porque es que está súper bien. Si os gusta todo lo que es el Arturo y sus caballeros y toda la historia, pues es una lectura complementaria. Claro, si os gustan estos temas, no está tan novelada. Si os gustan estos temas medievales, hombre, hay que tener un gusto por la cultura, por conocimiento, por aprender cosas nuevas, que nunca es tarde, pues hombre, estos libros son muy recomendables. Es que es de lo más antiguo que hay sobre la historia de Merlín. Mira, fíjate lo que traigo también. Tristán e Isolda. ¿Qué se puede decir esto? El famoso libro de Gottfried von Strassburg, esta famosa obra de los dos amantes, esta famosa obra de amor del siglo XIII, europeo. Aquí, aquí, mira, lo dice bien clarito, en la primera década del siglo XIII, y sin que la fortuna le permita llegar a concluirla, Gottfried von Strassburg nos entrega una de las novelas de amor más originales y complejas de la literatura universal, de las primeritas, Tristán e Isolda, Es una novela, hay que leerla con cuidado, poco a poco, de forma tranquila, porque el texto es un poco, yo ya cuando la leí, la he saltado, la he leído, luego la leí entera, así un poquillo, ¿no? Pero en fin, es muy recomendable también, una edición de Siruela muy interesante, por cierto, que es el número 25, mira, lo pone aquí. Bueno, sí, porque hay aquí numeraciones ya del 300 y pico. Sí. Os les digo para que os hagáis idea de la cantidad de ediciones que hay de este tipo, ¿no? Ya aquí os le dejo, Tristán y Isolda, muy interesante para mí, desde mi punto de vista. Y aquí tenemos otro, que este es el Cantar de Roublier. Este es un poema épico, que lo mismo, también es un poema épico en latín, que se escribió en territorio alemán. Estamos hablando de antes de la primera cruzada. Claro, es que yo creo que es de los primeros poemas épicos de este tipo europeo, o que ya se entrecruza con la novela de caballería, un poco en plan verso. Es que hay que pensar que estas traducciones y estos libros nos los han traído de manuscritos que estaban en pergamino. O sea, es lo más antiguo que podemos encontrar en literatura. Por ejemplo, a ver, para que veáis lo que estamos hablando,
de lo que estamos diciendo aquí, porque está, mira, ¿ves? Son versos, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, mira, lee un poquito. Poema del mío, sí, una cosa Un así. poquito, para que vean los espectadores de qué estamos hablando. Sí. Ahí, El mira. abanderado Rudlieb y otros nobles fieles al rey mayor marcharon hacia la ciudad fronteriza y allí pusieron a buen recaudo a los cautivos. Hicieron recuento de los camaradas, se alegraron de corazón de tener a todos sanos y salvos y dieron gracias a Dios. O sea, ¿veis el estilo? Aunque es una poesía, pero como está traducido, Sí. se puede leer. Es como una historia... Como la es canción de Roldán, Sí, es que es una el historia... Cantar de Mio Cid, es mira, algo vamos a así. hacer un programita sobre libros de caballerías, ya veréis cómo se parece muchísimo a este tipo. Pues no sé, me gusta. Sí. Mira, este no lo hemos todavía... No le he leído mucho, porque es del más reciente que tenemos, pero... Ya le tengo ahí, le tenemos en la mesita para echarle un ojo bien, ¿no? Sí. Y bueno, ya terminamos un poco con la saga de los groenlandeses, la saga de Eric el Rojo. ¿Quién no ha oído hablar de este famoso vikingo, Eric el Rojo, que se supone tocó a mejor tierras americanas? Eso dicen, no sé, eso dicen, ¿no? Que fue anterior a Colón, quién sabe, ¿no? Bueno, pues aquí, en esta edición de Siruela tan rara, porque bebe de unos antiguos manuscritos antiguos daneses, noruegos, suecos, de esa zona, se nos muestra esta saga nórdica en, digamos, de pura cepa, sin atenuantes. O sea, es que aquí lo lees, bueno, hay que tener ganas de leerlo, porque es que es un poco, se revuelve, es una narración un poco en círculo, donde te está contando Claro, todo es que no una y estamos otra hablando vez. de novelas, Claro, sino- esto es una tradición oral pasada Claro. a página, es una tradición oral pasada a antiguos manuscritos, que luego se han intentado adaptar un poco en este libro tan curioso, pero bueno, mira, por ejemplo, aquí dice, hablando de Eric, que fíjate qué nombres, de Eric Say, dice, Eriksjord, dice, navegó de vuelta a Islandia al verano siguiente y arribó al puerto de Breiðafjörður y dio al país que había descubierto el nombre de Groenlandia, ¿ves? Tierra Verde, porque decía que la gente se sentiría mucho más tentada de ir allí si el lugar tenía un nombre atractivo. Claro, les mintió un poco. Ya veis, Eric pasó el invierno en Islandia y el verano siguiente partió para colonizar Groenlandia y se estableció en Brattahlid, que significa ladera pronunciada, en Eriksfjord. ¿Ves? O sea, fijaros, esto posiblemente sea el primer sitio donde se explica cómo se colonizó y fundó Groenlandia. El primer sitio, Es posible que sea el primer manuscrito donde lo dice. Y eso, y en otras zonas del libro, otras más cosas. O sea, imaginaros la curiosidad que tiene este libro, que por cierto tiene algunas ilustraciones curiosas, pues de antiguas esculturas muy digamos, esbozadas, no son esbozos de aquellas épocas medievales de los vikingos, como se puede ver aquí una cabeza de un vikingo tallada en madera, de un carromato, en fin. Un enterramiento. Sí, esto es casi como si fuera nuestro arte románico más antiguo, ¿no? Pues así es ese tipo, ¿no? Bien, y bueno, aquí os dejo, ya veis qué curioso, este libro, la saga de los groenlandeses, la saga de Eric el Rojo. Y a mí me parece súper interesante y no es muy gordito. Y nada, pues bueno, esto yo creo que nos sirve un poco como detalle o como ejemplo para que veáis lo que se ha publicado en esta colección de clásicos medievales de la editorial Siruela. Creo que con esto, pues vosotros ya indagáis, investigáis en la lista, podéis meteros en las plataformas de venta en internet, ponéis colección medieval Siruela, clásicos medievales Siruela y encontraréis más libros a diferentes precios, porque la habrá de 10 no euros, se sabe. 20 o 30, por ahí. 20 y tantos es la media, yo creo, del precio, ¿verdad? Bueno, depende un poco si hay algunos nuevos que menos. Bueno, Sí, por ahí. depende, claro. Pero vamos, muy baratos no van a ser, Claro. porque bueno, son raros, pero... Es que son libros muy específicas, exclusivos, sí. entonces como tampoco las tiradas eran muy grandes, pues claro, no los encuentras tan fácilmente, pero si algún día lo veis en vuestra librería de segunda mano, ya sabéis Claro. qué es y qué esperar de ello. Y que bueno, nosotros nos tientan siempre muchísimo. Es que estos temas, todo lo que no... Mira, es que todo lo que es cultura que no es oficial del todo, que no nos cuentan del todo, eso nos debe tentar. Todo lo que es original. Claro, porque Claro. aprender de las fuentes siempre es aprender de la verdad y no dejarse que otros te expliquen las cosas que muchas veces se interpretan como no son. Y nada más, voy a buscar algo que brilla como el sol, que es nuestro famoso dedo dorado. Para que nos deis un me gusta si os ha gustado el programa y suscribíos a nuestro canal.
Dedito en la campanilla de notificaciones para que os lleguen a vuestro hogar nuestros futuros y anteriores programas. Y nada más, como os decimos siempre, leed sin parar de leer. Aquí ya tenéis algunos libros. Hoy, en vez de novela, os traemos ensayo, os traemos libro antiguo, os traemos libro medieval. Podéis empezar a dar un tiento por estas cositas, que también tienen su huequecito en el mundo de la literatura. Un abrazo, amigos, y hasta el próximo programa. Adiós.